Ecopodcast, el medio ambiente en tus oídos. Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda Ruiz y esto es Ecopodcast para poner el medio ambiente en sus oídos. Me acompañan siempre Daniela Henao, Caroline Morales y hoy les queremos proponer un tema que tiene que ver ni más ni menos que con el aire que estamos respirando y una nueva alerta que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud por cuenta del reporte que ha entregado sobre ese aire que estamos respirando. Pues bien, la alerta es impresionante, porque dice la OMS que 99% de los ciudadanos en el planeta Tierra estamos respirando aire que ya tiene problemas de contaminación. De verdad que es una alerta tremenda. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué impacto tiene en la salud de las personas esta contaminación del aire? Pues para responder algunas de estas preguntas hemos contactado, como siempre, a los que saben, y en este caso al profesor Javier Querol. Es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, asesor del Ministerio de Medio Ambiente español, miembro precisamente de grupos de trabajo de la OMS para asesorar en temas de calidad del aire. Es un experto en esta materia y a él precisamente le queremos preguntar lo que significa esta alerta que está lanzando en este momento la OMS. Gracias por atender este llamado, por atendernos aquí en Ecopodcast. Profesor, bienvenido. Un placer y muchas gracias a ustedes por su confianza. Profesor, aterra realmente lo que está diciendo la OMS. Estamos respirando mal prácticamente casi que la totalidad de los habitantes del planeta, es decir, el aire tiene problemas ya en casi la totalidad del planeta. Bueno, no hay que alarmarse, pero sí alertarse, ¿de acuerdo? La OMS periódicamente junta a científicos de todo el mundo y evalúa las nuevas evidencias que hay sobre el efecto de la contaminación en la salud, ¿no? Y el día 22 de septiembre del 2021 sacó las nuevas guías de la OMS. No había revisado esas evidencias desde el año 2005, aunque en el 2013 pues, se hicieron algunos informes, ¿no? Entonces, anteriormente, por ejemplo, en las partículas inferiores a 2,5 micras, que son las finas, para que se den una idea, esto sería pues alrededor de 40 veces más partículas, 40 veces más finas que un cabello, que el diámetro de un cabello humano, ¿de acuerdo? Uh-huh. Estas partículas, pues la OMS decía que por encima de 10 microgramos por metro cúbico había un efecto en el incremento de la mortalidad. Y ahora, con las nuevas evidencias del 2021, hay evidencias a 5 microgramos, es decir, que a la mitad de la concentración que pensábamos y hay efectos en la salud. Entonces, claro, el mundo se está desarrollando más y a medida que nos desarrollamos más, nos preocupamos más por nuestra salud. Y estos efectos colaterales del desarrollo económico, que es la contaminación del aire, pues con el desarrollo lo intentamos reducir y es lo que se trata. Ahora, profesor, ¿cuáles son esas consecuencias en la salud de los seres humanos? Bueno, nos dijo en la revista Lancet, se publicó por la revisión de las causas de enfermedad y mortalidad del mundo, que la contaminación atmosférica es la cuarta causa de mortalidad, tanto en varones como hembras, a nivel mundial en 2019. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia que tiene y sobre todo se ve que el efecto mayor son enfermedades en agravar enfermedades cardiovasculares, sobre todo por el efecto que tienen las partículas, es decir, no solo se afectan las enfermedades respiratorias, sino las cardiovasculares y cerebrovasculares también, y eso es porque las partículas son tan finas que una fracción de ellas no solo llegan a los alveolos pulmonares, sino que se intercambian con el oxígeno y el dióxido de carbono con la sangre y de allí pueden llegar a cualquier órgano del cuerpo humano. Profesor, el director de la Organización Mundial de la Salud dijo que era el colmo que después de 2 años encerrados en pandemia, seguramente tiempo en el que mejoró la calidad del aire, pues casi que nos estemos devolviendo y que no se haya aprendido nada y que nada haya cambiado. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no aprendimos nada y volvemos a niveles anteriores de calidad del aire? Efectivamente, lo que sí que nos ayudó a los que trabajamos en calidad del aire hasta ver
que es posible mejorar, ¿no? Y vimos no solamente a los que trabajamos en calidad del aire, sino que todos los ciudadanos vimos cómo era nuestra ciudad sin menos tráfico, con menos contaminación del aire, no solamente del aire, sino menos contaminación por ruido. Incluso habían animalitos que llegaban, que se asustaban de la ciudad y volvían a esa ciudad, ¿no? Entonces nos confinaron y tuvimos ganas de salir a andar, que normalmente vamos con el transporte público, con el coche, oyendo noticias o los auriculares y no atendemos ni al medio que nos rodea, ¿no? Pero como estuvimos tiempo en casa y nos hicieron salir y nos hicieron tener ganas de andar por la calle y ver cómo era nuestra ciudad menos contaminada, pues nos gustó y todos pensábamos que esto pues ayudaría a tomar decisiones y a los ciudadanos a ver que la ciudad puede ser mejor y tener mejor calidad de vida, ¿no? Sí. Pero parece ser que la memoria humana es corta, el disco duro está lleno seguramente y entonces, tal como vimos que pasaba aquello, parece que se ha olvidado, porque volvemos a tener las ciudades congestionadas y con el mismo problema. Y es necesario repetir que no se trata de ser más ecologista o menos. Se trata de que incrementa la mortalidad con la contaminación en nuestras ciudades y, por tanto, se trata de una cuestión de salud pública, no de ser más o menos ecologista. Claro, es un asunto de vida, es un asunto de salud. Ahora, profesor, se habla mucho de cuáles son los agentes contaminantes. Se habla de los combustibles fósiles, pero de aerosoles también. Se habla incluso del estiércol de las vacas. ¿Cuál es hoy por hoy el efecto o el elemento más contaminante del aire? Bueno, pues depende de ciudades y de ambientes determinados, ¿no? Pero en las grandes ciudades es el tráfico rodado, ¿de acuerdo? Los vehículos, no solamente porque en toneladas suponen muchas emisiones, sino porque además esas emisiones se producen de manera muy cercana al ciudadano. Nosotros, si tenemos una fábrica metalúrgica, pues generalmente están en las afueras de la ciudad y aunque contamina el medio ambiente, pues la ciudad se ve afectada a cierta distancia. En cambio, si una persona, una familia van con los niños cogidos de la mano para ir al colegio y van andando por la calle, pues están a muy poca distancia de los tubos de escape, ¿no? Claro. Esa es la primera fuente, pero no olvidemos también las calefacciones, la quema de biomasa agrícola y residencial, la industria, en zonas mineras la minería, los puertos que descargan y los buques pues utilizan un combustible de mala calidad que emite muchos contaminantes y como ha dicho también, ¿no? Sobre todo los estiércoles de porcinos de las granjas emiten mucho amoníaco y el amoníaco es un gas alcalino que convierte otros gases como el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno en partícula. Y se ve que hay una gran incidencia donde hay muchas emisiones agropecuarias, pues en el incremento de concentración de partículas. Claro. Ahora, profesor, si tuviéramos que tomar una decisión como humanidad, y que dijéramos usted pudiera tomarla para enfrentar esta contaminación del aire, ¿cuál debería ser? ¿Cuál sería esa decisión? Bueno, se trata de un problema complejo, de verdad. Es como un puzzle, ¿no? Que tenemos si el puzzle es complejo, con una ficha no resolvemos el problema, ¿no? Cuando tenemos 5 o 6 fichas del puzzle colocadas, podemos empezar a ver, ¿no? Pero el primero es un cambio de movilidad grande del transporte privado al transporte público, tanto urbano como metropolitano. También el ir cambiando progresivamente los vehículos antiguos por vehículos que tengan tecnología más limpia, ¿no? Electrificados, híbridos,
También la distribución urbana de mercancías. Normalmente esas furgonetas o camionetas generalmente son viejas y están dando vueltas durante 12 horas al día. Tener cuidado con las calefacciones, climatizar mejor las casas para no tener que utilizar tanto aire acondicionado o tanta calefacción. Y un rediseño urbano, porque fíjense, con las mismas emisiones que tiene una ciudad, si ponemos un patio de juego para niños al lado del tráfico, la exposición es mayor. Si tenemos un geriátrico con gente mayor, con problemas cardiovasculares respiratorios y lo ponemos al lado del tráfico, claro. O si tenemos un colegio rodeado por carreteras con mucho tráfico, pues la exposición es grande. Si reducimos el tráfico alrededor de estos colegios geriátricos, parques, etcétera, pues reducimos la exposición. Pues bien interesante, profesor. Ha sido de verdad un gusto poder conversar con usted. Nos ha dado claridad y obviamente, como usted dice, pues hay que estar atentos a lo que pasa. Ha cambiado la manera de entender la contaminación del aire y esa es la alerta que está haciendo la OMS y tenemos que hacer comportamientos sin duda en nuestra cotidianidad, particularmente en lo que tiene que ver con la movilidad. Muchísimas gracias por estos minutos para Ecopodcast. Un saludo especial desde Colombia. Nada, un saludo desde aquí, un cordial saludo. Muchas gracias por haberme invitado y ha sido un placer. Gracias. Gracias. Es el profesor Javier Querol, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Es asesor del Ministerio de Medio Ambiente español. Es experto en estos temas, Daniela. Y decíamos, la OMS, Naciones Unidas, alerta sobre lo que está pasando. Es increíble que tengamos que decir que 99% de los seres humanos que habitamos el planeta Tierra tenemos ya aire contaminado, respiramos ya aire contaminado. Es impactante el reporte de Naciones Unidas. A ver si empezamos a ponerle atención. Básicamente lo que dice la OMS, en cifras absolutas estamos hablando de unas 7.700 millones de personas que respiran aire con niveles inferiores a los mínimos que ha fijado la Organización Mundial de la Salud. Nos contaba ya el profesor 2.5 micras, el diámetro, digamos, de la partícula que es la más nociva, que es la más dañina. Y María Neira, que es la directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS, precisamente dio esa cifra. Casi el 100% de la población mundial todavía respira aire que supera los estándares recomendados por la OMS, esto dijo. A big proportion, almost 100% of the global population is still breathing air that exceed the standards recommended by the World Health Organization. We know that every year more than 7 million people. Y ahí empieza a decir que cada año más de 7 millones de personas mueren a causa de la exposición a estos aires contaminados. ¿Qué más refleja ese informe que dice la OMS? Que las ciudades en países con ingresos medios y bajos, casi que todas, y un 17% de las naciones más ricas no cumplen con los estándares de aire limpio. ¿Ellos qué hicieron? Lo que hicieron, aprovecharon la pandemia, aprovecharon que estábamos todos encerrados para analizar los datos de las estaciones de control de aire de 6.000 ciudades de 117 países. Las analizan y pues nos dan esta cifra, el 99% nos estamos intoxicando. Nos estamos intoxicando y es que me impresiona lo que nos decía el profesor Querol. Es la cuarta causa de mortalidad en el mundo, la contaminación del aire. Genera problemas, por supuesto, respiratorios, pulmonares, pero además cardiovasculares, pero además cerebrovasculares, es decir, tiene unas consecuencias tremendas en el organismo estar respirando permanentemente aire que no es de calidad. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Ha dicho el profesor, pues hacer cambios en la movilidad, que ya sabemos que es uno de los elementos más contaminantes, particularmente en la ciudad. Pero me llama la atención lo que él nos plantea, Daniela, en el sentido del rediseño urbano. Claro. Es decir, cambiar, por ejemplo, no poner a los niños los parques al lado de las avenidas. Por ejemplo, sobre la Caracas en Bogotá, que es una de las más contaminadas, donde se mueven más transmilenios, ¿cómo ponemos jardines infantiles o incluso hospitales, que los hay, por esas zonas que están contaminadas? Pues lo que hacemos es intoxicar peor a la gente, matar a la gente más rápido. Exactamente, rediseño urbano, me parece un planteamiento interesante. Ahora, en Colombia no estamos por fuera de las emergencias por contaminación. Recordemos que en algunas de las ciudades grandes del mundo se tienen alertas por calidad de aire, incluso alertas que llegan a guardar a las personas y dejarlas guardaditas en su casa por 1, 2, 3 días porque el aire que está afuera no es apto
para ser respirado. En Colombia hemos tenido alerta en Bogotá y también en la ciudad de Medellín. Particularmente Medellín, por su situación geográfica, presenta unos altos niveles de contaminación y de tanto en tanto se presentan estas alertas por la calidad del aire. Vamos con Juan Carlos Higuita, que precisamente nos habla de este tema y cómo lo han vivido en la ciudad de Medellín. En Medellín 2 veces por año tenemos momentos críticos en nuestra calidad del aire y leer los informes de la Organización Mundial de la Salud mostrando que respiramos un aire contaminado en el mundo es una realidad palpable en la capital antioqueña. Gente que muere y gente que se enferma por respirar el aire no es el adecuado. Me da más alergia y sufro de sinusitis y esto todo el mundo cree que tengo COVID. Los cambios de tiempo seco a lluvias siempre trae situaciones críticas para esta zona metropolitana en materia de calidad del aire. Juan David Palacio, director del área metropolitana. Sabemos que todos los meses de febrero, marzo y abril tenemos unas condiciones meteorológicas diferentes a las habituales y que nos motiva a atender estos episodios. Y es que Medellín está asentado en un valle, es el Valle de Aburrá, rodeado de montañas que pareciera similar a una olla a presión, que cuando existen estos cambios atmosféricos es como si le pusiéramos una tapa a esa olla. La explicación técnica la hace Mauricio Ramírez, el coordinador del equipo de aire del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá, conocido como SIATA. Cuando tenemos un cielo despejado que permita el ingreso de la radiación en superficie, en ese tipo de situaciones los contaminantes ascienden y son dispersados fácilmente. Cuando tenemos condiciones de baja nubosidad, esa radiación que ingresa a superficie se reduce y consecuentemente se reduce también esos procesos de dispersión y remoción de los contaminantes en la atmósfera. Lo que hoy hagamos en nuestro territorio puede afectar a miles de kilómetros la calidad del aire de una región específica o al contrario, lo que pasa en otros rincones del mundo podría estar afectando nuestra calidad del aire y es lo que recientemente también ha pasado para nuestra zona metropolitana. Juan David Palacio, director del área metropolitana del Valle de Aburrá. La quema de biomasa que se presenta en diversas partes del país, como es en el norte y también en la frontera con Venezuela, es una pluma de humo que genera y que llega a nuestro territorio metropolitano, degradando la calidad del aire. Para muchos la solución no está en medidas restrictivas, porque es el mismo aire que respiramos siempre. Respiramos bien porque estamos respirando el mismo oxígeno que volvemos y botamos, y vuelve a nuestros pulmones. Entonces ahí no hay ninguna purificación de aire. Y deberíamos generar conciencia que todo comienza por acciones sencillas que no deben volverse un mundo al ejecutarlas. El director del área metropolitana. Que cambiemos la forma como pensamos y como nos desplazamos, porque entre todos tenemos que cuidar la calidad del aire del Valle de Aburrá. Utilizar la bicicleta, caminar y utilizar el transporte público son acciones reales que definitivamente aportan por el cuidado de la calidad del aire. En Medellín hemos pasado por el primer estado de prevención, pero en 6 meses volvemos a las mismas y así continuaremos porque no se ve una solución próxima a la gran contaminación que generamos y que afecta el principal combustible que ingresa a nuestro cuerpo de manera involuntaria y sin darnos cuenta, ese aire, el combustible ingresa contaminado y está enfermando a la población del mundo. Así es, enferma la gente en la ciudad de Medellín, enferma la gente en la ciudad de Bogotá y en las grandes ciudades. Esto lo comparten la mayoría de las grandes ciudades en el mundo. La contaminación por los combustibles es el mayor elemento contaminante en las grandes ciudades. Ya sabemos que hay otros, ¿no? Evidentemente, pero el mayor elemento en las grandes ciudades es el combustible. Por eso la importancia de cambios en la movilidad, por eso la importancia de tomar decisiones de cara a ver cómo transformamos nuestra manera de actuar, porque literalmente el aire contaminado está matando millones de personas. ¿Qué recomiendan los expertos, Daniela? Precisamente como a los 2 días de que la OMS sacó esta cifra del 99% de la población mundial respirando aire contaminado, expertos del clima de Naciones Unidas publicaron una guía con unas propuestas muy concretas porque dicen que el mundo tiene 3 años para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué dicen? Que se debe abandonar el carbón de aquí a 2050, que se debe renunciar en un 60% como mínimo al petróleo y en un 70% al gas, y que las emisiones de CO2 tienen que ser frenadas, como decimos, de aquí a 2025 para que el futuro de la humanidad sea viable. Ese es el mensaje principal. No puede ser hoy. No puede ser mañana, tiene que ser hoy. No tiene que ser en un año, no tenemos que esperar otra pandemia para encerrarnos, tiene que ser ya para ser viables. De nuevo, vale recordar que lo que ha dicho Naciones Unidas es que estamos en código rojo. Están sonando todas las alertas, todas, y esta tiene que ser una alerta tremenda. 99% de los seres humanos en este planeta estamos respirando aire contaminado, aire que está por debajo de los estándares aceptables y millones de personas están muriendo por problemas asociados a la contaminación de aire. Importante entonces hablar también de la huella de carbono y precisamente Caroline Morales nos tiene Ecotip sobre huella de carbono. Llegan los Ecotips.
hablamos mucho de la huella de carbono permanentemente y sí que es clave entender que todo lo que hacemos y usamos pues puede dejar un impacto en el medio ambiente. Carola, y lo recuerda permanentemente. Con los polvos que utilizamos, con los sacos vistosos, eso. El tipo de transporte que se usa, eso es clave, por ejemplo. Los alimentos que consumimos, si son cercanos, si son locales, si son importados, en fin. ¿Cómo hacemos para reducir la huella de carbono, Carola? Miren este dato, ducharse a diario genera 109 kilogramos de dióxido de carbono al año. Complicado. Que pues no nos duchemos diariamente. Yo no sé, bueno, hace unos años una artista, bueno, Jessica Cediel se llama ella, no sé si sepan de ella. Sí, claro. Influencer, salió por sus redes sociales diciendo, ¿saben qué? No me voy a bañar todos los días por el cambio climático. Dura. Y todo el mundo salió a decirle que cómo así, que cochina, que de todo. Pero ella dijo, no, yo voy a dejar mi granito de arena, voy a reducir mi huella de carbono y no me voy a bañar todos los días. Además, porque una ducha de unos 5 minutos emite entre 90 y 200 gramos de dióxido de carbono. Si la ducha es eléctrica, hasta 500 gramos. ¿Qué hacemos entonces? Agua fría. O de verdad no bañarse de vez en cuando. Yo a veces los domingos no me baño. Bueno, no sé, yo digo agua fría o más chiquita. Sí, no, agua fría o más cortica. O más cortica, pero bueno, es una de las fórmulas. Es una de las fórmulas. Una de las fórmulas, que yo la resumiría incluso diciendo, Carola, una de las fórmulas a reducir el consumo de agua en general. En la ducha, obviamente, pues es donde se más gasta, pero si logramos reducir un poquitico el consumo de agua en general, lo podemos hacer. En vez de 5 minutos, 2 minutos, el duchazo literalmente, entrar y salir, no sé. Lo que fue y listo. El tema de la higiene es más cultural. Pero totalmente. ¿Cierto? Totalmente. Mire que el otro día estaba escuchando un podcast precisamente, un podcast en el cual contaban la historia de la higiene personal. Okay. Y resulta que esto no es de todo el tiempo. De hecho, hubo momentos de la historia en donde se consideraba peligroso para la salud bañarse tanto. Era exactamente todo lo contrario. Hoy en día consideramos que es higiénico, que nos ayuda a mantener lejos de las infecciones y demás. Hubo épocas en las que se consideraba que no. Es decir, que esos humores de los seres humanos tenían que mantenerse sobre el cuerpo y no era recomendado el baño diario. Es cultural, es netamente cultural. Podríamos volver a esa época. Pero por ahora quedémonos con la ducha. 1 kilo de basura, la basura también. 1 kilo de basura no reciclado genera 700 gramos de carbono. Es básicamente, si usted quiere reducir la huella de carbono, sí o sí reciclar. En Colombia se hace con bolsa blanca y bolsa negra, muy sencillo. Bolsa blanca, todo lo que se puede aprovechar, y bolsa negra, lo que va finalmente al relleno sanitario, orgánico, lo del jardín y demás. También se puede entrar allí en esta bolsa negra, pero reciclar es muy importante porque, mire, más o menos esto puede generar 700 gramos menos de dióxido de carbono a la atmósfera. Menos ducha o ducha más corta y reciclar un poco más, nos aconseja Caroline Morales. Ecopioneros. Y ecopioneros para otras recomendaciones. La recomendación de Caroline, pues reducir un poco la ducha o ducharse en agua fría, también reciclar, ya sabemos que eso es absolutamente clave. Y desde Bogotá, ya saben ustedes que nuestros expertos son los niños, desde Bogotá, una niña nos habla de la importancia de buscar medios de transporte sostenibles. Coincide con el profesor justamente, por eso yo digo que los expertos son los niños, Daniela. Sí, ellos la tienen clara, ellos saben. Por fortuna. Que es mejor, sí. A mí eso me genera esperanza, los niños la tienen clara. Ella coincide con el profesor Javier Querol, con quien conversábamos comenzando Ecopodcast a propósito de la contaminación del aire. Desde Bogotá, Ecopionera. Hola, soy Mariana y vivo en Bogotá. Quiero invitar a los adultos a que por favor reemplacen los autos que usan combustible por los eléctricos, ya que los eléctricos no contaminan y están libres de los gases contaminantes. Así todos vamos a poder caminar por las calles con tranquilidad de que el aire no esté contaminado y de paso mejoraremos el aire del planeta. No se recomiendan los expertos, los que saben de medio ambiente. Hoy hablamos entonces de contaminación del aire. 99% de las personas que habitamos este planeta estamos respirando aire que está por debajo de los estándares aceptables. Millones de personas mueren precisamente por la contaminación del aire, cuarta causa de muerte en el planeta. A ver si nos sacudimos un poco porque estamos en problemas. Si ustedes quieren opinar sobre Ecopodcast, nos quieren plantear sus temas, los esfuerzos que estén haciendo también para cuidar el medio ambiente, nos pueden escribir a ecopodcast@rcnradio.com.co. Aquí estuvimos con Caroline Morales, Daniela Henao en la presentación, Sebastián González en la producción, Paula Cárdenas también como operadora y en la postproducción. Gracias a ustedes siempre por estar ahí.
Eco Podcast, el medio ambiente en tus oídos.